La consejería y los problemas humanos sería el tema de la lección número 2. ¿Qué vamos a hacer en esta primera lección del día de hoy? Hoy vamos a tener dos lecciones. Primero esta que sería la lección 2. Entonces, en esta primera parte vamos a observar una perspectiva bíblica de los problemas humanos y vamos a analizar tipos de consejería que pueden usarse en diversas circunstancias. Nuevamente, básicamente lo que haremos será analizar de los problemas humanos, ¿verdad? Un poco cómo se clasifican los problemas humanos y cómo los trata la escritura. Y vamos a hablar de varios tipos de consejería, por lo menos desde mi punto de vista, ¿verdad? Que pueden usarse en diferentes situaciones. Vamos a pasar ahorita, ¿verdad? A hablar de clasificar los problemas humanos. Hay muchas formas de clasificar los problemas humanos. Por ejemplo, Josh McDowell, el famoso apologista, en su manual para consejeros de jóvenes, que es un manual bastante grueso, eh, habla de toda una serie de problemas. De hecho, es uno de los libros más amplios que yo he visto, ¿verdad? De consejería. Es toda una guía bastante completa. Entonces, él categoriza los problemas que tienen los jóvenes en diferentes áreas, ¿verdad? Problemas emocionales, problemas de relaciones con otros, trastornos, asuntos educativos, problemas físicos, el tema de la vocación, etcétera. Esa es una forma de ver muchas veces los problemas humanos, verlos categorizados de esta forma que hasta cierto punto es dividir al ser humano en áreas particulares y de esa forma definir los problemas humanos. Por otro lado, para el pastor Jay Adams, quien fue quien acuñó la llamada consejería noutética, para él eh, existen dos tipos, ¿verdad? Perdón, tres tipos de fuentes de problemas en la vida, que serían la actividad demoníaca, que es básicamente posesiones, ¿verdad? El pecado y las enfermedades orgánicas, ¿verdad? Que son aquellas que ocupan un médico, un doctor. Por otra parte, en general, podemos clasificar los problemas humanos, ¿verdad? En dos grandes áreas. O sea, es una forma súper sencilla de decirlo. Podemos clasificar los problemas humanos en dos tipos diferentes que serían los problemas orgánicos, que corresponden al área de la medicina, y los problemas no orgánicos, que corresponden al área de la consejería. Vean que yo estoy planteando que solo hay principalmente dos razones de problemas, ¿verdad? O sea, hay problemas orgánicos que surgen en el cuerpo y problemas no orgánicos. En el fondo estamos siguiendo una dicotomía del ser humano, donde dividimos al hombre en una parte material y en una parte inmaterial. Los problemas que tienen que ver con la parte material le corresponden a la medicina, y los problemas que le corresponden a la parte inmaterial del ser humano corresponden a la consejería. O sea, realmente no hay una base bíblica para reconocer una disciplina aparte como la psiquiatría o la psicología que se quiera hacer cargo de otro, de otra, de otro tipo de problemas. ¿Ok? ¿Qué es lo que pasa? En el fondo, y es algo que vamos a ver más adelante en la lección 3, en el fondo la psicología surgió como una alternativa secular a atender los problemas que no eran orgánicos.
cuando por muchísimo tiempo los problemas no orgánicos fueron atendidos por la iglesia cristiana, por lo menos en Occidente, eh, los problemas habían sido atendidos, ¿verdad? Por la propia iglesia. Eh, Luego surge, ¿verdad? Todo este movimiento de empezar a considerar los problemas del alma como problemas mentales, que dicho sea de paso es una forma errónea de llamarles. No son problemas mentales. Eh, Muchas veces tienen que ver con problemas cerebrales, pero ya eso es una cuestión neurológica. Realmente no existen los problemas mentales, no son problemas de la mente, son, eh, son realmente lo que muchas veces llamamos falsamente problemas mentales. eh, Muchas veces son problemas, o una o dos, o nos referimos a problemas que están relacionados con el alma y el corazón del ser humano, o nos estamos refiriendo a problemas cerebrales, ¿verdad? Y recordemos que el cerebro no es equivalente a la mente bíblica, ¿verdad? Lo que llamamos bíblicamente como mente. Si usted lleva un curso de antropología teológica o de doctrina del hombre, se da cuenta que en el fondo el alma es equivalente a la mente y es equivalente a esa parte inmaterial del ser humano, que también la escritura muchas veces lo llama el corazón. Pero todos se están refiriendo a lo mismo, a la misma parte inmaterial del ser humano, o sea, aquella que no es el cuerpo. ¿Ok? Entonces básicamente tenemos esas dos grandes categorías, ¿verdad? Los problemas orgánicos que corresponden a la medicina y los no orgánicos que corresponden a la consejería. Ahora, no hay que olvidar que el ser humano es integral. O sea, todas sus áreas están interrelacionadas. El ser humano es un todo, ¿verdad? Su dimensión física está estrechamente relacionada con su dimensión espiritual. Por lo que puede haber enfermedades físicas que vienen de causas no orgánicas. Por ejemplo, una persona puede tener colitis a causa de estrés o eh, puede tener inflamado el nervio ciático, ¿verdad? El de la espalda baja aquí, como detrás de la cintura. ¿Por qué? Por estrés. De hecho, la mayoría de las veces que uno se le inflama el nervio ciático es por estrés. Es decir, muchas veces los problemas físicos vienen por causas no orgánicas. También otros ejemplos, una persona puede tener alucinaciones por no dormir bien. Y, y a veces no dormir bien puede ser, por ejemplo, también causa de la culpa. Y la culpa viene muchas veces por los pecados. Entonces sí, muchas veces hay relaciones, ¿verdad? Tanto entre las enfermedades físicas con, con la conducta. Igual, hay cosas que pueden afectar la conducta, por ejemplo, la nutrición. Entonces vean que es en dos direcciones, ¿verdad? Tanto problemas en la parte del cuerpo puede afectar la conducta del ser humano, o en la parte del alma, de las emociones. Y al revés, ¿verdad? Problemas como estrés pueden afectar el cuerpo. Entonces, por ejemplo, un ejemplo es eso, por ejemplo, la nutrición. O sea, si yo no como bien, si consumo estimulantes como el azúcar, como la cafeína, eso se ve reflejado en mi conducta. Si la persona consume drogas, eso se ve reflejado en su conducta. Haciendo un paréntesis, de hecho, una parte importante en la consejería bíblica es que, por ejemplo, nosotros solo podemos atender a personas en estado sobrio. No podemos atender, no podemos aconsejar a personas que están en estado de ebriedad o que están drogados.
sino que este tipo de personas no podemos aconsejarlos hasta que están libres de la influencia de la droga. De hecho, como consejeros tenemos que ser muy atentos y entrenarnos en reconocer si la persona está bajo la influencia, ¿verdad? De algún tipo de droga, ya que en ese caso hay que aconsejar que lo lleven al médico antes de nosotros poder atenderlo. Ok. Es importante aclarar que la Biblia sí habla de todos los problemas humanos. ¿Ok? Siempre en la Biblia vamos a encontrar principios para tratar nuestros problemas y de los aconsejados. No hay ningún problema que sea único, ¿verdad? Y que solo a usted, a una persona en particular le esté pasando. No, a todos nos han ocurrido problemas similares. Y aunque en la Biblia no es como una enciclopedia, ¿verdad? Donde uno se acerca y busca un índice que hacer en cada problema, sí hay principios bíblicos que pueden funcionar en las diferentes situaciones. Eh, Vamos a leer ese texto, primera de Corintios 10:13, y sí me gustaría que algún voluntario lo pueda leer. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida, para que podáis soportar. Muchas gracias. O sea, todas las tentaciones son humanas, ninguna no es humana. O sea, el problema por el cual usted está pasando ya es un problema que otras personas han pasado. Y Él no nos va a dejar tentar, o sea, Él no nos va a mandar un problema que no podamos soportar. Aunque muchas veces no entendemos, sabemos que Dios siempre tiene un propósito. Y como leíamos la semana pasada, podemos confiar en la soberanía de Dios, que es un recurso que solo tenemos los consejeros cristianos, recordando lo que dice en Romanos 8:28, que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Entonces podemos decir que Pablo en este texto en Primera de Corintios nos dice que no hay problema que no sea común a los demás creyentes. Nadie puede decir que su problema es diferente o especial. Los elementos básicos del problema que se está enfrentando no son significativamente diferentes de aquellos problemas que otras personas han enfrentado. El mismo Cristo afrontó los mismos problemas que muchos de nosotros hemos enfrentado. Al igual que numerosos creyentes a través de los siglos han enfrentado los mismos problemas y han salido adelante. Esto es un tema que ayuda, ¿verdad? Es un recurso que tenemos los consejeros cristianos para dar aliento y esperanza. Ahora, siguiendo con el tema de esta conferencia o de esta lección, vamos a hablar que hay varios tipos de consejería. En la lección 2, al menos vienen tres tipos según el propósito de la consejería. Y ahí utilicé tres palabritas. La palabra neutética, que es la que fue acuñada por Jay Adams. Y luego usé dos palabras más que es paraclética y jodegótica. Esos son términos acuñados por mí. Voy a mencionar ahorita nada más brevemente. Básicamente la consejería neutética es la de exhortación. La paraclética es la de consuelo o aliento. Y la jodegótica es la de guía. Luego vamos a verlos mejor, ¿verdad? En las próximas diapositivas vamos a analizar cada uno. Ahora, eso viene en la lección 2. Ahora,
Yo quise agregar un pedacito más en esta conferencia que no aparece en la lección 2, aunque sí en algún momento del manual se toca, que es que también podemos hablar de tipos de consejería según los participantes. Y hablar de 3 tipos de consejería, que sería la consejería tradicional, que es un aconsejado, un consejero, es lo más tradicional. La co-consejería, que sería más de un consejero, un solo aconsejado. Y la consejería múltiple, que es un consejero, pero estamos atendiendo a varias personas en consejería. Vamos a ir hablando de cada uno de estos tipos. Ok, entonces nuevamente vamos a hablar de los tipos de consejería según el propósito que tiene la consejería. Entonces recordemos que eran 3 tipos: noutética o de amonestación, jodegótica o de aliento, y no, perdón, paraclética o de aliento, y jodegótica o de guía, ¿verdad? Ahora, el término noutético o consejería nautética es un término acuñado por Jay Adams. ¿Quién es Jay Adams? Bueno, es un pastor de la Iglesia Presbiteriana Ortodoxa, autor de muchísimos libros, entre ellos Capacitado para Orientar y Manual del Consejero Cristiano, que fueron publicados en español. Básicamente este autor lo que hace es hacer toda una teoría que dice que la consejería muchas veces parte del pecado. De hecho, lo que se le critica y se le ha criticado por mucho tiempo a Jay Adams es que para él todos los problemas son a raíz del pecado humano. Y no es cierto, ¿verdad? El problema es que eso no es cierto. No todos, de hecho, precisamente por eso yo acuño 2 términos más, porque por lo menos en la iglesia cristiana damos 2 tipos de consejería más. Además del tipo de amonestación, damos uno que es de guía y damos otro que es de consuelo. Básicamente, él acuña el término de consejería noutética a partir del griego nouteteo, que significa amonestar. Podemos ver esa expresión en varios textos: Hechos 20:31, Romanos 15:14, Primera de Corintios 4:14, Colosenses 1:28 y Colosenses 3:16. La semana pasada leímos algunos de estos textos y de hecho hoy vamos a volverlos a leer. Entonces voy a pedir a algunos voluntarios por lo menos 2 textos. Quise escoger por lo menos 2 textos en cada uno de los tipos de consejería. Y vamos a empezar con este. Romanos 15:14. Entonces, un voluntario que me lo quiera leer. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Ok, ahí vemos la expresión amonestaros los unos a los otros. Veamos cómo de ahí viene, ¿verdad? La expresión noutética o nouteteo, ¿verdad? Eh, es esa consejería, ¿verdad? Donde nos estamos amonestando. Y recuerden el principio, ¿verdad? Que vimos la semana pasada en la lección 1. eh, que realmente la consejería la puede dar toda la iglesia. O sea, no corresponde solo al pastor. Todos nosotros constantemente damos consejería. Y uno de los tipos de consejería que tenemos que dar es la consejería noutética, ¿verdad? Tenemos que amonestar, tenemos que exhortar. Es parte.
¿verdad? De nuestra labor como creyentes y hermanos en Cristo. Un texto más, Colosenses 3:16 y otro voluntario. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos, exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Nuevamente ahí vemos exhortándoos, ¿verdad? Ahí vemos un poco la base bíblica de dónde viene esa palabra nouteteo. Voy a devolverme. Ajá. Entonces, básicamente este tipo de consejería es aquella en que se debe exhortar a un hermano por el pecado cometido. ¿Ok? Lo que busca es que la persona norme su vida con respecto a las escrituras. Bueno, en general se incluye en esta sección de las personas que necesitan algún tipo de restauración. Yo creo que todos somos pecadores y constantemente necesitamos algún tipo de exhortación. No estamos hablando de pecados graves. Por supuesto, puede haber situaciones de pecados graves, ¿verdad? Donde sí haya que hacer una exhortación fuerte, muchas veces como lo afirma la escritura. Pero no, estamos hablando de en el día a día, que muchas veces pecamos, muchas veces necesitamos exhortación y muchas veces vamos a aceptar a nuestros hermanos en Cristo, a nuestros hijos, a nuestra esposa, a nuestros familiares, a nuestros amigos, a aquellos que están a nuestro lado. Por otro lado, eh, otro tipo de consejería es la consejería paraclética o de consuelo. Este es un término, ¿verdad?, acuñado por mí. Lo que hice fue basarme en la palabra parakaleo, la palabra griega que significa llamar al lado de uno, que es traducido en la escritura con el verbo consolar, alentar, animar, confortar. Eh, Este término paracletos es el mismo que se traduce como consolador y se usa para Jesús y luego para el Espíritu Santo. Significa literalmente llamado al lado de uno, en ayuda de uno, y sugiere la capacidad o adaptabilidad para prestar ayuda. Se usaba en las cortes de justicia para denotar a un asistente legal, o sea, un defensor, un abogado. Entonces, ¿qué se refiere? A alguien que aboga por la causa del otro, un intercesor. Así como se llama Jesús, ¿verdad? Eh, el intercesor, el abogado. Entonces, en un sentido amplio, esta palabra significa alguien que presta ayuda, alguien que te socorre, que te consuela. De hecho, el Señor Jesucristo eh, precisamente fue esto para sus discípulos. Tanto que él luego le dice a sus discípulos, les enviaré otro consolador, otro que cumpla mi mismo papel. Entonces, en general, con la consejería paraclética nos referimos a aquella consejería que consiste en dar aliento, en dar apoyo en medio de las situaciones difíciles de la vida. Porque la vida no es color de rosa, la vida tiene problemas y siempre van a surgir cosas. O sea, el hecho de que seamos creyentes no implica
que tengamos una vida color de rosa. No, la única diferencia entre un creyente y un no creyente es que los creyentes no estamos solos. Tenemos a Cristo en nuestras vidas. Tenemos al Espíritu Santo al lado nuestro. Tenemos a alguien que nos cuida, que nos redarguye, que está al lado nuestro. Por eso Él es el Consolador. El Paracleto, ¿verdad? Que es un término de la teología, ¿verdad? De la neumatología, ¿verdad? O la doctrina del Espíritu Santo. Vamos a leer un texto. Dice 1 Tesalonicenses 4:18. ¿Alguien que me lo lea? Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Excelente. Por tanto, alentados los unos a los otros. Ahí aparece esa misma palabrita. O sea, esa misma palabrita que se usa para consolador es la misma que aparece en ese texto. Ahora este otro voluntario. Por lo cual, animados unos a otros y edificados unos a otros, así como lo hacéis. Ahí donde dice animaos, precisamente es esa misma palabra, esa misma que se usa para cuando hablamos del Espíritu Santo, ¿verdad? Esa animaos es la misma raíz. A ver, estamos ahí. Consejería jodegótica o de guía. Vuelvo a repetirles, hermanos, es importante tener claro, ¿verdad? Que aunque Jane Addams, él define que la causa de los problemas humanos es el pecado y con él define lo que es la consejería noutética y en general los que somos de tradición reformada o presbiteriana o bautista reformada, estamos de acuerdo con Jay Adams, ¿verdad? En que muchos de los problemas humanos tienen que ver con el pecado. Sí es un error pensar que es la única forma de dar consejería y que todos los problemas humanos tienen que ver con el pecado. No, hay otras dos formas más, ¿verdad? Hay problemas que tienen que ver con que el creyente necesita aliento y hay asuntos que tienen que ver con que el creyente necesita guía. Y este último grupo, ¿verdad? Que el creyente necesita guía, también acuñó un término, ¿verdad? Sí. Siguiendo el modelo de Jay Adams, que él le puso consejería noutética, entonces yo acuñé dos términos, ¿verdad? Que sería consejería paraclética o de consuelo y consejería jodegótica o de guía. En este me basé en la palabra griega jodegos, que significa guía en el camino. O sea, eso es lo que significa literalmente. Se usa en diferentes textos de la palabra. En Hechos 1.6, por ejemplo, es cuando habla de guiar a los ciegos, también en Lucas 6.39. En Apocalipsis 7.17, cuando habla de guiar a fuentes de agua viva. También en Mateo 15:14 se usa figurativamente, al igual que en otros textos, como en Juan 16:13, en Romanos 2:19. Con este tipo de consejería me refiero a aquellos casos donde se ayuda a una persona a tomar una decisión conforme a las escrituras. O cuando se aplica cuando una persona ocupa algún tipo de asesoría para resolver un problema de un tercero. ¿A qué me refiero con eso? Muchas veces vamos a ir desglosando un poco, ¿verdad? Aquellos casos donde se ayuda a una persona a tomar una decisión. ¿Qué es lo que pasa? Muchas veces se nos acercan personas y lo que necesitan es tomar decisiones. A veces tienen que escoger entre una o dos opciones.
Desde cosas tan sencillas como que estoy decidiéndome por hacer algo, tengo un proyecto en particular y estoy decidiéndome. Entonces sí, hay principios bíblicos que pueden aplicarse. Qué sé yo, estoy decidiéndome entre comprar una casa o comprar un carro. Vean que esa situación no tiene ningún asunto de pecado. Ahora, ¿puede decir la escritura algo acerca de ello? Sí. Va a haber muchos proverbios que se puedan aplicar en ese caso, ¿verdad? De ser sabio con la administración de las finanzas, en dar prioridades, ¿verdad? A ciertas cosas, etcétera. Entonces, de cosas así, donde sencillamente yo necesito tomar una decisión, o pasa mucho con los jóvenes, ¿verdad? En lo que yo llamo consejería vocacional o ocupacional, ¿verdad? Que es que ellos, a cierta edad, usted tiene que escoger lo que va a hacer en su vida. Tiene que escoger una carrera universitaria o un oficio. Tiene que escoger un trabajo. Tengo que escoger un proyecto de vida. Entonces ahí realmente lo que estamos es guiando. Vean que nada tiene que ver el pecado. Quizás en el caso donde un poquito podría tener, ¿verdad? Es si alguien se nos acercara y nos dice, bueno, necesito guía. Eh, Pongamos un ejemplo sencillo. Por ejemplo, un muchacho que, que quiere decidirse eh, entre dos muchachas de la iglesia que le gustan. Vean que es un caso súper sencillo y que puede pasar, ¿verdad? A veces los que hemos sido pastores de jóvenes muchas veces se nos acercan con ese tipo de asuntos. Entonces simplemente uno los guía y les da consejos siempre de acuerdo a la escritura. A veces sencillamente es que alguien viene y se nos acerca y nos dice, vea, es que a mí me gusta mucho esta muchacha. ¿Usted qué me aconseja? ¿Qué puedo hacer para conquistarla? Tal vez porque es un muchacho totalmente nuevo en estas cosas y está pidiendo ayuda a su pastor o a su pastor de jóvenes para él saber qué puede hacer. Obviamente lo vamos a guiar a que ore, a que pida, que sea la voluntad de Dios y a menos de que quiera unirse en yugo desigual, no hay que exhortarlo, simplemente hay que guiarlo. ¿Verdad? Si es otra muchacha cristiana y uno ve que la que quiere cortejar y uno ve que en general está en una buena edad para eso, ¿verdad? Porque hay una edad para eso. Tal vez no hay un versículo bíblico que lo diga, pero podemos decir que hay principios, ¿verdad? Hay momentos en la vida para cada cosa, eso sí podemos decirlo, ¿verdad? Si hay un texto bíblico que dice todo tiene su tiempo y hay un tiempo para estudiar y para concentrarse en ciertas cosas y hay un tiempo donde hay que buscar pareja, porque es parte en general del proyecto de vida de cualquier ser humano. Parte de ese proyecto de vida es hacer familia, es tener pareja. A menos de que Dios le haya dado a la persona es un don de soltería, un don de quedarse solo, pero esas son excepciones al plan de Dios. Y no estoy negando que puede darse, claro que puede darse. Hay personas que Dios los ha llamado a eso, a la soltería. Pero en general podemos decir que el plan de Dios es la familia. Que usted tenga pareja, se case, tenga hijos. Y vean que solo estamos guiando, no estamos exhortando, no estamos consolando, simplemente es una guía. Y espero que con estos ejemplos, que son sencillos, eh, usted entienda a qué me refiero con consejería de guía. Ok, creo que con eso queda claro, ¿verdad? ¿Qué es la consejería? Aquí hay un texto donde se usa la palabra guiar, ¿verdad? En ese contexto, que es Juan 16:13, y me gustaría que alguien lo pueda leer.
Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Ok, excelente. Ese simplemente es un ejemplo. Como les decía en aunque no está en la lección 2, ¿verdad? En esta lección sí quise agregarle esta parte, que es hablar de la consejería según los participantes. Y este solo lo vamos a mencionar brevemente, no lo voy a explicar mucho, no está propiamente en la lección 2, aunque sí se toca en algún momento en el manual de este curso, ¿verdad? En el manual de consejería bíblica, práctica, ¿verdad? Como le puso el nombre al curso. Entonces primero vamos a hablar de la consejería tradicional, ¿verdad? Que es aquella donde hay un solo consejero y un solo aconsejado. Es una consejería 1-1. Algunos consejos. Lo mejor es que cuando se hace de esta manera se haga solamente con personas del mismo sexo. Esto por testimonio cristiano. Aún con los pastores, ¿verdad? A veces yo creo que tienen que tener mucho cuidado cuando aconsejan solos a mujeres. Yo siempre le he dicho que ojalá sea transparente, o sea, que usted en la oficina pastoral, el lugar donde esté, haya una ventana bien grande donde se pueda ver lo que usted está haciendo en esa oficina y no que estén ahí encerrados solos. ¿Por qué? El ser humano es pecador. Y siempre pueden haber comentarios pecaminosos de quién sabe qué está haciendo el pastor con la hermana tal. Entonces siempre hay que tener ese cuidado. Yo siempre digo, tengan cuidado. eh, lo mejor, ¿verdad? Muchas veces es que hermanas aconsejen hermanas y hermanos aconsejen hermanos. Y si los pastores tienen que aconsejar a hermanas, que tomen todas las medidas del caso, ya sea que tengan cerca a su esposa. Conocí a un pastor que más bien lo que hacía era que tenía entrenado a su hijo a mantener confidencialidad. Su hijo grande, ¿verdad? No estamos hablando de un niño. eh, y el que lo acompañaba era su hijo. Entonces era difícilmente que pensaran que el pastor estaba haciendo algo malo cuando ahí estaba su muchacho presente. Pero sí, hay que ser sabios, hermanos, hay que ser sabios y hay que saber que las personas pecan y estar consciente de eso, ¿verdad? Que no hay que dar a hablar a las personas. También nosotros tenemos que ser prudentes. Hay muchos principios en Proverbios que nos llaman a no ser necios, sino a ser prudentes. En caso de no poder hacerse solo con el sexo opuesto, tomar las medidas pertinentes, como tener una persona presente o que el lugar donde se realice la entrevista pueda ser visto desde afuera y sea transparente lo que pasa en ese lugar. ¿Okay? Eso con respecto a la consejería tradicional. Ahora, el siguiente tipo, la co-consejería. En este caso me refiero a aquellos casos donde hay dos o más consejeros y un aconsejado. Es recomendable que los dos consejeros sean de sexo opuesto. O sea, cuando lo ideal, ¿verdad? Es que en la consejería lo diera una pareja. Es lo ideal. Es lo idóneo. Lo que pasa es que muchas veces se vuelve utópico. Es más, lo ideal es que fueran esposos. Así pueden atender prácticamente cualquier caso sin afectar el testimonio cristiano. También muchas veces este tipo es recomendable si el caso es muy complejo. O sea, si es un caso de consejería bastante complicado, y la palabra también dice que hay sabiduría en la multitud de consejeros. Entonces, si es más de un pastor, varios pastores, varios ancianos, si el caso es muy complicado, eh, podría, podría ser importante, ¿verdad? En este tipo de casos. Y un último tipo sería la consejería múltiple. Acuérdense que estamos hablando según el número de participantes. Aquí es cuando hay
Un consejero, pero varios aconsejados. ¿Cuándo usamos consejería múltiple? Se utiliza especialmente en asuntos interpersonales. Por ejemplo, cuando se da consejo a un matrimonio o en ciertos tipos de problemas donde hay que confrontar a varios, como en un caso de chisme. ¿Qué es lo que pasa? Realmente cuando viene una esposa a hablar de un problema que tiene con su esposo, o al revés, un esposo a hablar del problema que tiene con su esposa, o una mamá o un papá hablar del problema que tienen con sus hijos, siempre debemos pedir que estén presentes aquellos con los cuales tienen el problema. O sea, no podemos atender solo a una esposa que viene a hablar de su esposo, o solo a unos padres que vienen a hablar de sus hijos, o al revés, ¿verdad? En cualquiera de los dos casos. No, ¿por qué? Porque son problemas interpersonales, se necesitan a las dos personas, se necesitan las dos versiones. ¿Para qué? Para que el consejero tenga una visión total de lo que ha sucedido. ¿Por qué? Porque le están presentando los dos lados de la situación. Y solo de esa manera se puede llegar a soluciones más efectivas. Por supuesto, yo puedo aconsejar a una esposa sobre qué hacer. Eh, a unos padres de familia sobre qué hacer con sus hijos, Pero entonces lo que pasa es que tenemos que centrarnos en lo que la persona puede hacer. Solo en lo que la persona puede hacer para mejorar la situación. No es una solución completa al problema, porque necesitamos a todas las personas involucradas en el problema para poder dar una solución más efectiva a todo el problema. Y vamos a leer un par de textos relacionados con eso. ¿Verdad? Alguien que me lea Proverbios 18-17. Quizás un hermano que no haya leído. Justo parece el primero que aboga por su causa, pero viene su adversario y le descubre. El primero que da su versión parece que dice la verdad hasta que llega el otro y lo desmiente. Ahí está el texto en dos versiones, ¿verdad? En Reina Valera revisada, o la 1960, y la nueva, ¿cómo se llama? Nueva Biblia Viviente. Si no me equivoco, así se llama esa versión. Quise poner las dos versiones, ¿verdad? Para que quede claro, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Que no podemos escuchar solo una versión. ¿Por qué? Porque entonces el que da solo su versión, para él está diciendo la verdad. Pero viene el otro y cuenta otra cosa. ¿Por qué? Porque los problemas son de dos. ¿Verdad? Cada uno tiene su punto de vista. Vamos con otro texto. Proverbios 14:15 es otro texto que podríamos aplicar en estos casos. A ver, otro hermano que me lo pueda leer. El simple todo lo cree, mas el avisado mira bien sus pasos. Sencillamente no podemos creer una sola versión, sino que hay que ser sabios. Y como dice ahí el texto, el avisado mira bien y analiza. Porque no podemos creer todo lo que nos diga una persona, así de sencillo. En medio de un problema interpersonal, siempre hay dos versiones. Ok. Vamos finalizando esta primera lección del día de hoy, ¿verdad? Que sería la lección 2. Entonces, ¿qué hemos visto en esta primera parte? ¿Verdad? Recuerden que todavía nos falta una segunda parte, ¿verdad? No se me vayan todavía.
En esta lección 2 hemos observado lo que dice la Biblia de los problemas humanos. Hemos observado los diferentes tipos de abordaje que se dan en la consejería bíblica. O sea, hemos visto los diferentes tipos de consejería. Y que sí, muchas veces se va a ocupar exhortación, muchas veces se va a ocupar consuelo y en otras ocasiones se va a ocupar guiar. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer como consejeros? Es pedir sabiduría, porque solo Dios puede darla a través de su palabra y por medio del Espíritu Santo, para así saber discernir cómo tenemos que tratar cada caso. Siempre como consejeros tenemos que apoyarnos en Dios primeramente, en la Biblia, que es la palabra de Dios, ¿verdad? Son las palabras que Él dice, y el Espíritu Santo, que es en el fondo el que produce los cambios. Porque sin el Espíritu Santo no podríamos ser competentes para la obra de consejería. Y con esto terminamos esta primera lección, ¿verdad?, de esta noche.